Dios te bendiga, amado hermano. Cuando Dios quiere dar un mensaje a una persona específica, Él usa el medio y los métodos que considere de lugar para llevar a cabo su propósito. Se cuenta que a un predicador Dios le dijo en una ocasión: ve a dar un mensaje al parque central de esa ciudad. El predicador, en obediencia, fue de noche a dar ese mensaje, y cuando llega al lugar no hay una sola persona en ese sitio. Y él dice: Señor, pero aquí no hay nadie quien pueda escuchar. Y Dios le dijo: predica el mensaje. Y el hombre entonces empezó a predicar el mensaje, un mensaje como Dios le puso en su corazón, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje directo al corazón. Y pero eso es de loco, porque no hay nadie que le escuche. Sin embargo, detrás de los matorrales había un hombre que estaba al punto de cometer un suicidio. Pero al escuchar el mensaje, la predicación de este hombre, el hombre inmediatamente cambió de opinión y con el tiempo fue a una iglesia y se arrepintió y se convirtió a Jesucristo. Luego este hombre que había casi atentado contra su vida se topa con el predicador testificando lo que había sucedido, y qué gran gozo, qué gran alegría fue para el predicador saber que ese mensaje que había transmitido no fue en vano, sino que Dios se glorificó en gran manera a través de su obediencia de predicar el mensaje en medio de una adversidad, en medio de algo incomprensible, en medio de algo que no tiene ninguna explicación. Pero si Dios te mandó, entonces ve y predica el mensaje. El problema siempre es que nosotros sí creemos que Dios puede utilizar a alguien, pero nunca creemos que yo soy el posible instrumento que Dios quiera utilizar. Hermano, no importa cuál sea la circunstancia, Dios te puede utilizar a ti para dar un mensaje. En la misión reciente, cuando fuimos a un pueblo de San Cristóbal, el hermano José Batista me cuenta que estaba llegando a una casa para predicar la palabra. Y de repente, cuando el dueño o el señor que vivía en la casa se dio cuenta de que se acercaban dos cristianos, entonces se acercó lentamente a la puerta, cerró por completo y se trancó, se encerró dentro para que no fuese nadie a predicarle. El hermano José Batista, que andaba con la hermana Mariluz en ese momento, él siente de parte de Dios predicar, y como quiera lo hace. Se observa que en la propiedad hay unos cuantos animales y empieza a hacer una meditación en voz alta que figura como si fuese una predicación. ¡Wow! ¿Cuántos animales en esta propiedad? Esto me recuerda los tiempos de Noé, cuando Dios dijo que iba a destruir la tierra y que Dios iba a terminar la humanidad con un diluvio. Y qué obedientes fueron los animales, que hicieron caso al llamado de Dios, y cada uno entró en el arca de dos en dos, y de esa manera se pudieron salvar. Ojalá las gente de hoy en día fuesen tan coherentes como los animales del tiempo de Noé, que ellos en obediencia al mandato de Dios fueron al arca y se pudieron salvar. Usted diría: wow, pero ¿qué mensaje es ese? Él dio el mensaje, predicó el mensaje de la palabra de Dios. Siempre hay una manera y una forma de cómo hacerlo cuando usted tiene interés en cumplir con el Señor. Dios es el que da la revelación, Dios es el que da las ideas, Dios es el que hace las cosas para que pueda todo esto salir bien. En otra ocasión, nuestra hermana Margarita Marte estaba evangelizando en un sector de Neiva, por ahí por los años 1989. Cuando llega a la casa y toca y le dice: somos cristianos, queremos hablarle acerca de la palabra del Señor. La señora, que en ese tiempo se lavaba a mano, no con lavadora, aparatos modernos como ahora, le dice: ay, yo no puedo recibirla, porque resulta que ahora mismo yo estoy lavando este montón de ropa. Y entonces Margarita le dijo: ese es el problema, pues no se preocupe. Margarita puso sus tratados a un lado, se remangó un poco la blusa
y empezó a lavar juntamente con la señora mientras le predicaba la palabra del Señor. Y ahí duró un buen rato ayudándole a lavar a la señora y predicándole el mensaje de la palabra del Señor. El resultado, ¿cuál fue? Que la señora no quería que Margarita se fuera. Sigue hablándome de la palabra del Señor, sigue predicándome la palabra del Señor. Y eso fue una estrategia que Dios le permitió a Margarita para poder comunicar el mensaje de la palabra de Dios a un perdido. O sea, cuando se quiere, se puede. Es increíble. 35 años en el ministerio, evangelizando, predicando casa por cada uno de los pueblos. Ahora tenemos un reto bastante grande por delante. Y es que tenemos una crisis sanitaria, una crisis de salud, pestilencia, virus, enfermedades, prohibiciones, cuarentena, que no nos permiten a las iglesias y a los ministerios ni tan siquiera poder hacer ningún tipo de actividades. Duramos desde el mes de marzo hasta el mes de agosto prácticamente sin poder tener casi ni tan siquiera cultos en las iglesias. Cuanto menos poder salir a las calles a predicar la palabra. Ya estábamos preocupados, tanto tiempo sin poder evangelizar, y le pedíamos al Señor la dirección para ver qué podíamos hacer. Los fines de semana, que son nuestros trabajos que realizamos, estaban limitados hasta las 2 de la tarde, pero luego flexibilizan un poco y ponen el toque de queda hasta las 5. Ya queremos hacer algo, queremos salir de nuevo a las misiones, pero no sabemos cómo van a responder los mismos miembros del ministerio, ni cómo van a responder los hermanos de las diferentes iglesias, y peor aún todavía, cómo van a responder los amigos cuando nos le aparezcamos a predicarle el mensaje. Por eso el ministerio se puso en oración y le pedíamos a Dios dirección para ver de qué manera podíamos nosotros salir a predicar la palabra para cumplir con el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Recuerdo como ahora que tuvimos tuve un sueño, si podemos llamarle revelación, en donde nos encontrábamos el ministerio distribuyendo literatura, tratados, y desde una camioneta o camión con unas bocinas, dando como si fuese una especie de eslogan de predicación. Mientras el vehículo iba avanzando, veíamos cómo se transmitía el mensaje por las bocinas, y luego entonces los demás hermanos del ministerio entregaban tratados a cada uno de ellos. En medio de esa crisis era difícil poder salir, pero luego el Señor utiliza a un hermano, amigo nuestro, conocedor del ministerio, Rafael Ruiz, y trae un mensaje de aliento para que el ministerio salga a predicar la palabra. Y él decía de parte del Señor que es tiempo de levantarse, es tiempo de predicar la palabra, y el Señor le mostraba que víspera del fin tenía que salir a predicar el mensaje. Normalmente nosotros como ministerio no somos muy dados a guiarnos por profecía, pero esto era ya la confirmación del sueño primero de que debíamos salir. Probamos entonces a ver si era posible y coordinamos un trabajo de evangelización allá en el sector llamado El Cajuilito de Jaina. Coordinamos con el pastor y él, muy amable, pues se dispuso a trabajar con nosotros, aunque al principio no hubo una gran integración de los hermanos por motivo de que fue con poco tiempo de antelación, pero vimos cómo los hermanos, tanto del ministerio como los de allá, se entusiasmaron bastante, y lo sorprendente es que los amigos sí escuchan el mensaje. Ni un solo amigo decía, no queremos palabra de Dios, no queremos que nos vengan a predicar. Por el contrario, aunque el protocolo y el lineamiento que trazamos fue solamente distribuirle la literatura a las personas y luego dar los cultos de predicación, no hacer contacto físico ni de predicación, al menos que el Señor te dirija para predicar el mensaje a una persona específica. Viendo el resultado que tuvimos en Juncalito, pues procedimos a realizarlo en los diferentes lugares. Y he aquí
la metodología, el sistema que estamos utilizando. Siempre, recuerden, siempre hay una manera de cómo Dios glorificarse. Siempre hay una manera de cómo Dios transmitir el mensaje, pero necesita de instrumento, y ese instrumento eres tú, ese instrumento soy yo. Y en este tiempo de crisis la iglesia no puede estar escondida. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una luz para estar debajo de la mesa ni debajo de la cama. La luz se enciende para colocarse encima del candelero. Usted y yo, amado hermano, en este tiempo de crisis, en este tiempo de dificultad, en este tiempo de tribulación que la humanidad está recibiendo, es cuando menos la iglesia debe estar encerrada. Es cuando menos los cristianos debemos de estar agachados. Es tiempo de salir al frente y dar la cara para poder predicar la palabra del Señor. Nosotros vamos a un pueblo y llevamos la literatura, libritos. Normalmente utilizamos libritos de Prensa Misionera Mundial y también de Irlanda del Norte, del Ministerio Revival Movement Asociación. Y de ese lugar predicamos y damos el librito Socorro de lo Alto, damos el librito El Perdón para el Pecado, El Camino de Salvación y todos esos libritos que normalmente se distribuyen, porque la estrategia del librito es la siguiente: el tratado la gente lo bota muchas veces, pero el librito lo conserva por ser un poquito más pesado, le da brega un poquito tirarlo a la calle. Por eso, mis amados hermanos, vamos un grupo de hermanos utilizando todo lo que es el protocolo y distribuimos todos los tratados a la gente en horario de la mañana. Luego entonces concluimos realizando 3 cultos al aire libre con los amigos, donde 3 equipos del ministerio, comandados por el hermano Wilfredo de los Santos, Francisco Gómez y Juan, nosotros vamos y distribuimos esa literatura y terminamos concluyendo con un culto y a veces hasta 2. Óigame, es tremendo. Y los hermanos de las iglesias se reúnen, los hermanos de las iglesias apoyan, los hermanos del ministerio. Cada vez que vamos yendo a una misión de esta, van subiendo y añadiéndose más personas a las misiones. ¿Qué es lo que trato de decirle a través de esta exposición? Es que nosotros sí podemos predicar la palabra. Siempre hay una manera para poder comunicar el evangelio. Solo basta que tú te pongas en las manos del Señor, que tú te pongas en las manos de Cristo para ser un instrumento de bendición para Él. Pero no podemos seguir escondidos, no podemos seguir afuera, no podemos seguir aislados más bien, sino que tenemos que estar donde el capitán nos vea, como dice el refrán popular, y poder transmitir el mensaje de la palabra del Señor a las almas que se pierden.